Bien, entonces, en la última clase nos habíamos quedado un poco hacia la parte en la que hablábamos de la revelación de Dios, cómo se reveló, para qué se revela, a quién se le reveló y cuál es el sentido de esta revelación. Es importante que ustedes vayan recordando cosas muy claves a lo largo de toda esta catequesis, puesto que mucho más adelante, cuando hablemos del sacramento de la Eucaristía, va a tener sentido todas estas revelaciones de las cuales hablamos. Llámense Adán y Eva, Noé, Moisés, Abraham, etcétera. Porque algunas de ellas van a apuntar hacia el sacramento del bautismo de manera de prefiguración, es decir, una figura previa, un anticipo o un anuncio del sacramento del bautismo. Pero también estas revelaciones, como por ejemplo la revelación que hace la que hace Dios a Abraham con su hijo Isaac, va a prefigurar la Eucaristía como una alianza. No sé si ustedes cuando han estado en la misa se han dado cuenta que el sacerdote al momento de consagrar dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Es decir, al mencionar esa fórmula litúrgica, lo que está diciendo es que hay una alianza que en el antiguo fue sellada con sangre, pero que luego en Jesucristo se establece una alianza nueva, eterna, y que supera a esta alianza sellada con sangre, que a lo largo del Antiguo Testamento ustedes van a hallar muchos ejemplos en las que se ve sacrificios de cordero, sacrificios de animales para poder agradar a Dios. Ciertamente esta es una práctica que históricamente se ha llevado en el pueblo judío, que simboliza la sangre como un signo de alianza. Ahora, noten ustedes la particularidad que tiene esa prefiguración del Antiguo Testamento del uso de la sangre como signo de alianza, y piensen por un momento en Cristo en la cruz, que muere por nuestros pecados, que entrega su cuerpo, entrega su vida y que sale de él sangre que es ofrecida por él mismo en la última cena y que sella de manera definitiva la alianza de Dios con su pueblo. Es decir, cuando ustedes vayan a la misa y tengan la oportunidad luego de recibir su sacramento, de comulgar, no es una cosa meramente simbólica. De hecho, ya tenemos claro que es la presencia de Cristo real en la Eucaristía, en las especies de pan y vino, que lo veremos después. Pero quiero que ya vayamos viendo que esta información que estamos desarrollando a lo largo de la catequesis va a conectarse luego más adelante. Es decir, toda esta historia que vemos en el Antiguo Testamento es un anuncio de todo lo que Jesús vino a cumplir en la tierra. Yo les estoy mandando todos los días en el grupo el Evangelio del día. Yo supongo que ustedes lo están oyendo, lo están escuchando en una voz maravillosa que lo narra, ¿no? Entonces, si ustedes están escuchando diariamente el Evangelio del día, se darán cuenta cómo va el mensaje cronológicamente de los distintos evangelios de acuerdo a la fecha en el calendario litúrgico. Si estuvieron pilas, el día domingo hablaba de los dos discípulos de Emaús. Es decir, Jesús resucitó, había gente que creía que había resucitado, entre ellos las mujeres a quienes se le presentaron unos ángeles anunciándoles que Cristo había resucitado, pero los otros apóstoles, los apóstoles estaban reunidos un poco consternados, un poco preocupados, tristes, porque decían, chuta, se murió Jesús y no sabemos si ha resucitado todavía. Y narra el Evangelio de San Juan que iban caminando estos dos discípulos hacia Emaús y se les presentó Cristo, pero ellos no lo identificaron al principio, no se dieron cuenta que era él. Sin embargo, después, cuando él se manifiesta explicándole las escrituras, y que es hermoso este pasaje bíblico porque los discípulos de Maús iban caminando y le decían, no, lo que pasa es que se murió Jesús, el Mesías, pero
dicen que ha resucitado, pero nosotros no sabemos y estamos desconcertados. Y narraba el Evangelio que a partir de ese momento Jesús les dice algo así como insensatos, que no creen ustedes en el testimonio de las personas. Y empieza a narrarles todo el Antiguo Testamento, explicándoles todas las profecías que se cumplían en Jesús en ese momento. Entonces, ¿por qué nosotros, como cristianos, afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre, el Mesías anunciado? Porque en él se cumple todo lo que estaba previsto en el Antiguo Testamento. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podía ser el pueblo de aquella época, en el año 30? ¿Cómo podían ellos creerle a este tipo que aparecía llamado Jesús? ¿Cómo podían ellos creerles que él era el enviado de Dios, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios vivo en la tierra? ¿De qué manera ellos podían decir, oye, lo que este tipo nos dice es cierto? Pues la forma de poder creerle, era de que en Jesucristo se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, por eso es importante estudiar el canon. Más adelante les explicaré lo que significa canon. Entender el canon de la Biblia, que son 73 libros que tiene la Biblia. ¿Ok? 46 libros en el Antiguo Testamento y 39 en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante que vayamos entendiendo esto? Porque, por ejemplo, la primera clase que estuvimos presencial, eh, alguno de ustedes, no sé si fue Charit o alguien me mostró una Biblia que tenía en el celular, ¿ya? Y que yo le dije, hey, mucho cuidado, que esta es la Biblia evangélica, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Primer punto a tomar en cuenta, ¿en qué se diferencia cualquier otra denominación cristiana, llámense los evangélicos, pentecostales, bautistas, luteranos, calvinistas, que ya los vamos a ver también en su momento, de la Iglesia Católica, que es la iglesia verdadera fundada por Cristo? Que no todas estas denominaciones comparten con la Iglesia Católica el mismo canon bíblico. ¿Qué significa el canon bíblico? La estructura de la Biblia. ¿Cuántos libros, por ejemplo, nosotros tenemos en el Antiguo Testamento? Génesis, Éxodo, etcétera, todos los libros, ¿no? Y en el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas, Juan, las cartas de San Pablo, etcétera. ¿Qué es importante notar? Por ejemplo, los evangélicos no tienen la misma cantidad de libros en el Antiguo Testamento que tiene la Biblia católica. Ellos excluyen un grupo de libros que se llaman los libros deuterocanónicos, que son 7, a saber, son el libro de Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, los 2 libros de Macabeos, Baruch. Ya, todos estos libros han sido omitidos del canon bíblico de ellos. Claro, si ustedes leen el libro de los Macabeos, en el libro de los Macabeos hay una explicación muy contundente respecto de la existencia del estado que nosotros conocemos como purgatorio. Por eso es que los evangélicos no creen en la existencia del purgatorio. Claro, es facilito, sacas de la Biblia el libro que habla de ello, entonces evidentemente no tienes argumento para creer en eso. Entonces es importante que ustedes vayan notando y tengan mucho cuidado a la hora de coger una Biblia. Siempre verifiquen que la Biblia tenga esta estructura. 73 libros en total, divididos en 46 libros en el Antiguo Testamento y 39 libros en el Nuevo Testamento. Cualquier Biblia que tenga menos libros que eso no es una Biblia recomendable, no es aceptada por la fe católica. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante porque si bien el cristianismo nace en el Nuevo Testamento, es importante también conocer todos los anuncios, todas las prefiguraciones y las profecías que se narran en el Antiguo Testamento. Les repito, Jesús, cuando llega a la tierra, viene a dar cumplimiento de todas las profecías y todos los anuncios del Antiguo Testamento. Es más adelante, cuando hablemos de Eucaristía, vamos a ver que en la Eucaristía
todos los sacrificios que anuncian el sacramento de la Eucaristía siempre hablan de un cordero, un animalito, al cual lo sacrificaban para poder ofrecérselo a Dios. Noten ustedes que por eso en la misa el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace el símil entre el Cordero del sacrificio del Antiguo Testamento y el Cordero de Dios. ¿Qué significa el Cordero de Dios? El, el ser que se sacrifica en honor a Dios. Es decir, Dios mismo se hace carne y viene en la persona de Jesucristo para sacrificarse cual cordero por nuestros pecados y por nuestra salvación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Ya? Por favor, presten mucha atención a esto que es importantísimo. Igual les recomiendo que a partir de esta clase, cuando tengan chance, revisen la clase que queda grabada, porque esta información es importantísima. Entonces les decía que cuando hablemos de Eucaristía vamos a ver una prefiguración muy especial del sacramento, que no precisa de un cordero y no precisa de un sacrificio cruento, es decir, un sacrificio con sangre, con derramamiento de sangre. Y esa es la prefiguración que está narrada en el Antiguo Testamento del sumo sacerdote Melquisedec. ¿Ya? Vamos acordándonos de ese nombre, el sumo sacerdote Melquisedec. El sumo sacerdote Melquisedec en el Antiguo Testamento hace un sacrificio agradable a Dios, pero que no utiliza un cordero, no utiliza un animal, sino que utiliza pan. Y es una prefiguración y un anuncio muy claro del sacramento de la Eucaristía, no solo en estructura, sino también en forma. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que nosotros vayamos viendo todas estas revelaciones del Antiguo Testamento, en qué terminan después a manifestarse con la venida de Jesucristo a la tierra. Ok, entonces, vamos a ver con base en lo que nos quedamos en la última clase, que era hablar un poco de estas manifestaciones, de esta revelación de Dios al hombre, que se reveló, ya lo habíamos dicho, de distintas maneras, a Adán y Eva, a Noé, a Abraham y a Moisés, ¿ya? Y que Dios se termina de revelar luego cuando veamos la presencia de Jesucristo en la tierra, cuando Jesús nace del vientre de María. Esa es la revelación definitiva y más grande de Dios ante el hombre. ¿Para qué se revela Dios? Evidentemente, ya lo habíamos dicho, para darnos a conocer cómo es Él, para que se nos manifieste ante nosotros su vida divina, para que lo conozcamos, para que lleguemos al conocimiento de Dios. Entonces aquí viene la pregunta importante. Si Dios a lo largo de toda la historia se ha manifestado, ¿estamos en la capacidad ya de poderle conocer? Pero no solo de conocerlo, como por ejemplo el otro día Carlos decía, Dios es creador. También decíamos, Dios es padre, Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Ok, estamos hablando de los atributos y las características de Dios. Pero vamos más allá, porque yo puedo saber que Carlos es trabajador, que Carlos es responsable, que Carlos es inteligente, es barcelonista, etcétera. Ya, todas estas cosas positivas respecto de Carlos. Pero son características de él. No hemos hablado todavía de su naturaleza. Para poder conocer bien a alguien, debemos entender no solamente cuál es su comportamiento o sus características o sus atributos, sino también tenemos que conocer la esencia. Ok, diremos entonces, Carlos es hombre, Carlos es de tez trigueña, Carlos es de tipo de sangre O positivo. Entonces, ahí ya estamos hablando ya de una estructura más compuesta de la persona. Asimismo, ¿podríamos dar esa información respecto de Dios? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo se manifiesta y cómo se revela Dios al hombre respecto de su naturaleza? La primera pregunta, ¿Dios es un ser solitario o es un ser en sí mismo que vive como si fuera una familia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dios es un ser solitario? No todos a la vez, no se peleen. ¿Quién habló? A ver, ya, en vista de que todos se pelean. A ver, Sharit, ¿Dios es un ser solitario, sí o no?
No. No, ¿por qué no es solitario? Carlos ya se fue para no responder la pregunta. A ver, Sharit, por qué Dios no es un ser, no es un Dios solitario? A ver, pensemos. ¿Por qué? Ay, no sé qué decir. No sé qué decir, pero sabes que no es un ser solitario. A ver, Carlos, ¿qué idea tienes tú? ¿Dios es un ser solitario o no? ¿Qué opinas? No te escuchamos. Se refleja entre más personas, entre más... Chuta, ya me olvidé de la pregunta, pero sí la había, O sea, sí la la había pregunta estudiado. ¿es Dios un ser solitario o no? No, no es un ser solitario, ¿Por qué? no, porque... Chuta, la verdad es que me olvidé. Miren, Sí, me olvidé, pero... cuando digamos la respuesta, se van a dar cuenta que es algo que intuitivamente nosotros lo decimos, lo rezamos, pero no caemos en cuenta de eso. Vamos a irnos al Génesis, al primer libro de la Biblia, cuando empieza la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1. Es decir, la primera Génesis, parte donde empieza la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1. A ver, dice, vamos a ver dos partes de esta lectura. Primero, dice, Génesis capítulo 1, versículo 1. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Fíjense en en estos dos primeros versículos, ¿qué idea nos dan? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Están hablando de una persona divina, Dios. Y más adelante en el versículo 2 dice, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. ¿Qué les está diciendo la lectura en este momento? Que Dios cohabitaba con su Espíritu. ¿Ok? Nos está diciendo que Dios cohabitaba con su Espíritu. Es decir, ya nos está dando la idea de que hay dos seres ahí. Dios, que más adelante nosotros lo conocemos como Padre, y su Espíritu, que lo conocemos como Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora vamos a irnos un poquito más adelante. Vamos al capítulo 2 del Génesis, versículo 5. Dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había todavía en la tierra arbusto alguno, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado aún la lluvia sobre la tierra, ni existía nadie que cultivase el suelo. Sin embargo, un manantial brotaba de la tierra y regaba la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y en él puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos para comer, así como el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río que regaba el huerto, y desde aquí se partía en 4 brazos. Vamos poquito más adelante, permítanme. Perdón, me equivoqué. No es en el capítulo 2, es en el mismo capítulo 1, versículo 24.
Capítulo 1, versículo 24. Ahí está la parte que quería señalarles. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes y por especies, ganados, reptiles y bestias salvajes por especies. Y así fue. Hizo Dios a las bestias salvajes y a los reptiles del campo según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Pilas aquí. Entonces dijo Dios, hagamos a los hombres a nuestra imagen y semejanza. La pregunta lógica que cabe ahí. Si una persona está solo, si una persona está sola y está creando algo, lo que tendría que decir es, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, pero no. Las Sagradas Escrituras dicen, hagamos a los hombres a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que Dios en ese momento estaba con alguien más, porque le dice, hagamos a los hombres a nuestra imagen y semejanza. Entonces, de ahí entendemos que la respuesta que nos dio Sharit y Carlos es cierta. Dios no es un ser solitario. La segunda pregunta, ¿con quién estaba Dios en ese momento? ¿O con quién podría estar Dios en ese momento? Si el inicio de la creación requería de que exista un ser o varios seres, pero de naturaleza divina. Porque no puede ser que Dios esté con un ángel creando, o sea, haciendo la creación. ¿Se entiende? Tiene que estar con alguien de su misma dimensión, de su misma condición divina. Pero entonces, la pregunta que cabría ahí, entonces, ¿cuántos dioses hay? Quiere decir que hay más de un Dios. ¿Se nos vino abajo toda la creencia católica de que existe un solo Dios? No. Lo que nos está revelando Dios en este relato de las Sagradas Escrituras es que Dios en sí mismo no es un ser solitario. Pese a que es un único Dios, cohabitan en el ser divino de Dios varias personas. Ok, la pregunta del millón. ¿Quiénes son estas personas que habitan en Dios? Lo nombramos siempre. Ya verán que ustedes lo pueden tener en la puntita de la lengua, pero no se les ocurrió. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas divinas, ¿ya? Porque no son lo mismo el uno y el otro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas distintas. ¿Ok? Pero ahí viene la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo me dices tú que son tres personas divinas, pero hay un solo Dios? ¿Qué es eso? Ahí es cuando nosotros tenemos que entender uno de los grandes misterios y dogmas de nuestra fe cristiana, que es el misterio de la Santísima Trinidad. ¿En qué consiste el misterio de la Santísima Trinidad? Consiste en que Dios, siendo Dios único y verdadero, es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas divinas, diferentes, porque no son lo mismo. Tres personas divinas, diferentes, que son un único Dios verdadero. Ojo que yo estoy diciendo tres personas divinas diferentes que son un único Dios. Porque si yo les tomo un examen y ustedes me ponen tres personas divinas diferentes que conforman un solo Dios, les pongo 0. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir cuando alguien habla tres personas que conforman? Quiere decir que si junto las tres personas está Dios, pero si quito una de ellas ya no está Dios. Y no es así. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre y el Hijo son Dios. El Padre y el Espíritu Santo son Dios. El Hijo y el Espíritu Santo son Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Si no entendieron algo, por favor, levanten la manito y me preguntan. ¿Ok? A menos que hayan entendido todo y ya soy feliz y sigo. ¿Entendieron? Ok. Entonces, el misterio de la Santísima Trinidad consiste en que hay tres personas divinas diferentes entre sí, pero que son un único Dios verdadero. Entonces aquí cabe el entendimiento de nuestra fe cristiana. ¿Desde cuándo existe el Hijo?
desde el principio. Más adelante, cuando veamos el Evangelio de Juan, ya les voy a explicar cómo nos habla de la existencia, de la preexistencia del Hijo. ¿Cuándo vemos nosotros revelado al Hijo? Lo vemos revelado cuando nace y se encarna de María, ¿verdad? Y que nació como Jesús y el que conocemos como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Pero pregunta, ¿quién es Jesús? Porque para nosotros Jesús es la persona del Hijo que se encarnó en María. Pero ese ser al que nosotros identificamos humanamente como Jesús existía ya antes. ¿Se entiende? Existía ya antes. Existía desde el principio, porque es Dios. Y si es Dios, no puede tener un principio, ni tampoco puede tener un fin. Con lo cual, el Hijo existía desde el principio. Por favor, ¿se está entendiendo esto? Sí. Ok. El Hijo existía desde el principio. Luego, el Hijo se encarna, habita entre nosotros y lo conocemos como Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, estamos en la capacidad de ir definiendo la personalidad de este Dios que se nos ha revelado. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el Padre. Nos vamos a ir al Éxodo, al libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, y vamos a irnos al Éxodo capítulo 3, versículo 6 en adelante. ¿Quién de ustedes tiene la Biblia ahí? Me parece que Carlos tiene la Biblia, ¿no? Entonces vamos a darle el premio, ya que Carlos tiene la Biblia, él nos va a leer. Éxodo capítulo 3, versículo del 6 en adelante. Vamos. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro por temor a contemplar a Dios. Luego dijo el Señor: he observado la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor por la dureza de sus opresores y he comprendido sus sufrimientos. Allá llegué hasta el 8. He bajado para librarlos del poder de Egipto y para hacerlos sufrir de ese país a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, los Hititas. hititas, chuta, aquí no entiendo, los amorreos, los pereceos, jebeos y jebuseos. Así es el clamor de los hijos de Israel. Ha llegado hasta mí y he visto además la opresión a que los egipcios los someten y ahora, pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. Ahí ya termina. No, sigue hasta el versículo 14. Revelación del nombre del Señor. Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ir al faraón y para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y le dijo Dios: yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este mismo monte. Moisés
replicó, cuando me acerque a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestro Padre me envía a vosotros y me pregunten cuál es su nombre, ¿qué es? ¿Qué he de decirles? Y les dijo Dios a Moisés, ¿Qué yo más? soy el que soy, Okay. yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y le dijo más, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así seré invocado de generación en generación. Perfecto, hasta ahí nomás. A ver, fíjense lo que le dice el Señor a Moisés. En pocas palabras, Moisés le dice, oye, cuando me pregunten, cuando yo les diga a ellos, el Dios de vuestros antepasados me envía a vosotros. Pero si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Claro, aquí llegamos a una parte bien interesante porque uno siempre habla Dios, 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 pero ¿cuál es el nombre de Dios? Moisés, atrevido, ¿no? Dice, ¿cómo les diré, cómo les diré yo, cómo te llamas? Ya, entonces, él les dice, diles que yo soy, diles que yo soy. ¿Se han puesto a pensar qué significa eso? No sé si ustedes están pudiendo ver la pizarra que estoy compartiendo, ¿sí? Sí se puede ver. Ya, perfecto. A ver, en la traducción de la Biblia, como ustedes saben, la Biblia no fue escrita en español, está claro, ¿no? La Biblia fue escrita en otro idioma, ¿ya? Mucha de la parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, otro en arameo, y así sucesivamente. El Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito en griego. Si nos vamos a la traducción original del hebreo, encontraremos que la traducción de esa frase, yo soy, significa YHWH. Yo soy. ¿Ya? ¿Cómo se lee esto al español? Esto al español se escribe así, que seguramente ustedes deben haberlo escuchado muchas veces. Yahvé. Los protestantes lo traducen mal. Ellos le dicen Jehová. Jehová no es una traducción correcta. La traducción correcta es Yahvé. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa la palabra Yahvé? Yahvé no es un nombre, así como Carlos, Mickey, Cintia, Ángel, Alejandrina. No es un nombre común, porque esto no es un nombre como nosotros conocemos la palabra a nivel humano, es decir, como una etiqueta para identificarte. Fíjense, ¿qué significa que una persona al revelarse diga yo soy? ¿Qué está revelando de sí mismo? Que Él es la verdad, el camino, la vida, Él es todo, ¿ya? Por eso le dice, Dios contestó a Moisés, yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas. Si bien es cierto, está dando un nombre, pero no es el nombre como nosotros lo conocemos, ¿ya? No es un nombre como el que nosotros lo conocemos de Carlos, Mickey, Cintia, no. Cuando yo digo Carlos, estoy haciendo referencia a una particularidad de él. Es decir, él es Carlos León, él es Carlos Luis León, más o menos establezco con el nombre ciertas particularidades de él. Pero a él, si yo quisiera conocer la naturaleza y la esencia de Carlos,
no me bastaría solo con su nombre, ¿se entiende? Si yo quiero conocer la naturaleza, la esencia, el ser de la persona, no me basta con el nombre, porque el nombre solamente es una letra, ¿ok? Es un conjunto de letras. José, Jorge, Luis, Pedro, son nombres. Y hay muchas personas que se pueden llamar Pedro, se pueden llamar Juan, pero aquí Dios se revela diciendo yo soy, ¿ok? Entonces, ¿qué da a conocer Dios al decirle a Moisés yo soy? Muestra su naturaleza y su esencia del ser, es decir, el ser Dios. ¿Se entiende? Es decir, no lo está reduciendo al simple nombre, al darle un nombre. No, él lo está diciendo yo soy. Y traducido del hebreo al español, lo conocemos como Yahvé. Yahvé. Por eso, cuando nosotros nos querramos expresar del Padre, tendremos que decir Yahvé. Pero entendiendo que Yahvé no es un nombre como nosotros conocemos al término nombre, que es simplemente una etiqueta para identificar a alguien. No, Yahvé nos muestra la naturaleza del ser de Dios, su esencia, ¿ok? Y este lo podemos conocer como el nombre de Dios Padre. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, ya conocemos cómo se revela Dios ante Moisés. Se revela diciendo, yo soy. Y diles al pueblo que yo soy. El Dios de tus padres, el Dios de vuestros antepasados, yo soy. Ahora, ¿cómo se revela Jesús? Para poder entender la revelación de Jesús, tendríamos que preguntarnos, ¿quién es Jesús? Para poder entender la revelación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo. Entonces, definamos, ¿quién es Jesús? A ver, si yo les pregunto a ustedes, traten de definirme desde el punto de vista de su fe, ¿quién es Jesús? Ya, si yo les digo, ¿quién es Yahvé? Ustedes me dirán, es el Dios Padre, el Dios Creador, el Dios Redentor. Ok, ahora defínanme, ¿quién es Jesús? A ver, ¿quién se atreve? Denme una idea, ¿quién es Jesús para ustedes? Nuestro Salvador. Perfecto, nuestro Salvador. Ahora, acuérdense lo que les decía hace un momento. ¿Qué significa el término, el adjetivo calificativo Salvador? Le estamos dando un atributo del Hijo, que es el Salvador. Pero ¿estamos hablando de la naturaleza del ser acaso de Jesucristo? No, porque estamos dando un atributo nada más. El Salvador, el Redentor, el Mesías. Pero ¿qué pasa si queremos entender su naturaleza? Vamos a tener que definir la naturaleza de Jesucristo. ¿Y cuál es la naturaleza de Jesucristo? ¿Cuál es la segunda persona de la Santísima Trinidad? El Hijo. El Hijo, perfecto. Entonces, muy bien. Jesús es el Hijo de Dios, hecho hombre, Dios y hombre a la vez. Entonces, cuando ustedes estén en una fiesta, paren la música y les pregunten, ¿quién es Jesús? La definición correcta es, Jesús es el Hijo de Dios, hecho hombre, Dios y hombre a la vez. Hay muchas otras formas con las que se conoce a Jesús. Sí, de hecho, en el Evangelio de San Juan se lo conoce como el Verbo de Dios. Ustedes cuando estuvieron en la escuela o en el colegio, ¿qué entendían por verbo? Acuérdense una oración, ¿no? Decía el sujeto, el predicado y el verbo. ¿Qué significaba el verbo? ¿A qué hacía referencia el verbo? Cuando dicen, por ejemplo, Carlos juega fútbol. ¿Cuál era el verbo? Jugar. Jugar es el verbo. ¿Ok? Jugar es el verbo. Entonces siempre el verbo, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la acción. A la acción. Entonces a Cristo se lo conoce también como el verbo. Es decir, la acción de Dios. ¿Se entiende? Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Esto es en el Nuevo Testamento. Casi al final de la Biblia. No tan al final, pero más o menos avanzado un 75%.
Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya? Y a partir de ahí vamos a narrar lo que nos da a conocer el evangelista Juan, que fue uno de los apóstoles de Jesús. Fíjense que ya nos cambiamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Esto ya es después de tiempos de Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya? Creo que el único que tiene la Biblia es Carlos, entonces vamos a esperar a que Carlos lo encuentre. ¿Ya lo tienes? Evangelio de San Juan. Está después de Lucas y antes de los Hechos de los Apóstoles. Que tú sí tienes la Biblia, sino que no tienes. Es que yo sí tengo la Biblia, lo que pasa es que no veo esa letra chiquita porque no tengo lentes para leer esa letra pequeña. Ah, ya, tranquilo, no hay problema. Si la tienen, la usamos. Si no, no pasa nada. Aquí le vamos a sacar el aire a Carlos que tiene la Biblia. ¿Ya encontraste? Juan, me encontré aquí. Ya, a ver. Juan, capítulo 1, versículo 1. Léenos, Solo por dice favor. Juan nomás. Capítulo 1, versículo 1. Ajá. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él Para un ratito estaba en ahí. el principio. Para un ratito ahí. A ver, fíjense esto. Tiene que reventarnos la cabeza esto. Juan, miles y miles y miles y miles de años después, ya en el Nuevo Testamento, fíjense lo que nos dice. Ya nos fuimos del Antiguo Testamento, ya nos fuimos de la creación. Ahora estamos miles de años después, cuando estaba Cristo en la tierra. Juan dice, en el principio existía el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. ¿Qué nos acaba de confirmar Juan aquí? Nos acaba de confirmar de que Dios no es un ser solitario y que el Hijo estaba presente en el momento de la creación. ¿Se entiende? Porque dice, en el principio existía el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? Yo voy a seguir el segundo versículo. Ya al principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por él y sin él no se hizo nada de cuanto llegó a existir. Ahora bien, más adelante, en el mismo Evangelio de San Juan, vamos a ver lo que nos dice respecto del verbo. En el mismo capítulo 1, Carlos, desde el versículo 13, léenos por favor. Que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Siguiente. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, como de gloria como de Unigénito. unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, este era de quien yo dije. Ok, hasta ahí nomás. A ver, noten ustedes, a ver, vamos a tratar de conectar todas las ideas de las lecturas que hemos hecho. Primero, ¿qué dijimos? ¿Dios es un ser solitario? No es un ser solitario. Quiere decir que Dios, el Padre, Yahvé, no estaba solo en el momento de la creación del universo, estaba acompañado. Ya definimos el misterio de la Santísima Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, diferentes, que son
un único Dios verdadero. Luego, para poder definir a Jesús, hemos dicho que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, Dios y hombre a la vez. Para poder entender a Jesús, no solo nos hemos dedicado a entender sus atributos, como bien lo decía Carlos, el Salvador, o como les decía yo, el Mesías, el Salvador, etcétera, etcétera. Vamos a definir la naturaleza del Hijo de Dios. Entonces nos vamos al Evangelio de Juan y Juan nos dice, oye, en el principio existía el verbo. ¿Qué nos está diciendo? Oye, el verbo de Dios existe desde el principio. No es que nació recién en el año 1. No. Él existe desde el principio. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, era Dios también. Y más adelante en el versículo 14, dice Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjense, qué loco, que esto es lo que nos acaba de revelar lo que estamos entendiendo en este momento. Que Dios, siendo único, es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios a partir de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo o el Verbo. El Hijo se hace carne, habita entre nosotros. Por eso es que entendemos que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, Dios y hombre a la vez. Tal vez el tratar de entender estos conceptos inicialmente como que nos marea un poco, pero son dogmas de fe, son los misterios de nuestra fe cristiana. Entonces, no podemos nosotros cristianos asumir que hay tres dioses, no, hay un solo Dios verdadero, pero que este Dios es a su vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Y por qué recalco mucho el hecho de que son personas divinas distintas? Recalco ello porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen las mismas, no se les atribuye las mismas condiciones. Al Padre le atribuimos la creación. Al Hijo se le atribuye la salvación, la redención. Y al Espíritu Santo se le atribuye la santificación. ¿Sí? Si bien es un solo Dios, actúa en tres personas divinas distintas de manera particular cada una. Ese es el maravilloso misterio de la Santísima Trinidad. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? ¿Se entiende esto? ¿Ok? Bien. Entonces, todo este conjunto de misterios y de dogmas de fe, y que en el fondo es doctrina, son enseñanzas, son conceptos relacionados a Dios, que es ni más ni menos la información proveniente de Dios mismo que se ha revelado al hombre para que el hombre lo conozca, para que lleguemos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de su vida divina y para que podamos darle gloria como Él se merece. Bien, entonces, como les dije al principio de la clase de hoy, tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día existen miles y miles de denominaciones cristianas, miles y miles de denominaciones medio raras, incluso algunas con el término de sectas, como lo son, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová. Esos no son ni siquiera religión, son sectas, ¿ya? Ya les explicaré lo que significa secta, porque a veces uno escucha secta y cree que es satánico. No. La palabra secta tiene un significado, ¿ya? Después les explico, pero no son religión, son secta, ¿ya? Y dentro del cristianismo, dentro de los evangélicos, hay muchas y muchas denominaciones que cada uno sale con sus historias medias raras. Entonces, ¿cómo poderse sentir seguro que uno está llegando al conocimiento de Dios, pero al conocimiento al Pepa, al que es el que Dios ha querido transmitirnos y revelarnos a los hombres? Entonces, para eso tenemos que apelar a una autoridad, que en este caso es la iglesia. La iglesia
según el Catecismo de la Iglesia Católica, del Concilio Vaticano II, la Iglesia tiene a su cargo el depósito de la fe, ¿ya? ¿Qué significa el depósito de la fe? Significa que la Iglesia tiene en su custodia la fe y toda la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, está bajo la custodia de la Iglesia, ¿ya? Entonces, esto es como cuando uno de ustedes quiere que la mamá le guarde algo. Le dice, mamá, guárdame esta plata para que yo no me la gaste. Entonces la mamá se convierte en la custodia o en la depositaria de ese dinero. Entonces, la iglesia es la depositaria de la fe. Se conoce como depositum fidei. Esto está en latín y esa palabra, esa frase significa depósito de la fe. Es decir, la iglesia es la depositaria de la fe, de nuestra fe cristiana. El depositum fidei. ¿Qué es el depositum fidei? Pues el depositum fidei entendemos que es la administración que tiene la iglesia de nuestra fe. Es el patrimonio de la fe. Es ni más ni menos una constitución apostólica, la cual establece que el catecismo de la Iglesia Católica es la exposición formal oficial de las enseñanzas contenidas en la Biblia y en la tradición, porque no se olviden que la Iglesia Católica no solo apela a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, también apela a la Sagrada Tradición, ¿sí? Porque en la misma Biblia dice, si aquí estuvieran escritas todas las cosas que Jesús enseñó, no cabrían libros en la faz de la tierra para poder aglutinar todo eso. Hay muchas cosas que Cristo transmitió a sus discípulos vía oral y que se han venido transmitiendo a lo largo de toda la historia, de generación en generación, vía oral. Y eso, junto a las Sagradas Escrituras, es decir, la tradición más las Sagradas Escrituras, hacen lo que llamamos el depósito de la fe. ¿Ya? La sagrada tradición y las escrituras, el conjunto de estas dos cosas, que están aquí, hacen el depósito de la fe. ¿Ok? ¿Se entiende? Miren que hasta estoy con pizarra, estoy moderno hoy día. Ok, la unión de la tradición y las escrituras hacen el depósito de la fe o el depositum fidei, ¿ya? Repito, ¿qué es el depósito de la fe? Es el patrimonio de nuestra fe, es una constitución apostólica, la cual establece que el catecismo, que es este librito que está aquí, en el catecismo está toda la enseñanza oficial contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Entonces, todo esto que estamos hablando nosotros, respecto de la revelación de Dios, respecto del nombre de Dios, respecto de los atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cómo llegar al conocimiento de esa fe, está contenida en el depositum fidei, en el depósito de la fe de la iglesia. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Entonces, si ya sabemos que Dios se ha revelado, si ya sabemos cómo se ha revelado, si ya sabemos para qué se ha revelado, y si ya conocemos que producto de la revelación de Dios llegamos a conocer cosas como quién es Dios Padre, quién es el Hijo, entonces, y sabemos que Dios se revela para que nosotros lo conozcamos, para que lo glorifiquemos, entonces ya debemos estar en la capacidad de poder responder la pregunta clave en todo esto. ¿Qué significa tener fe?
o qué se entiende por la fe? Porque siempre nos dicen a nosotros, ¿no? Ay, mijito, hay que tener fe. Ay, mira, hay que tener fe. ¿Qué significa tener fe? ¿Qué es para ustedes tener fe? A ver, cuéntenme, alguien que no haya hablado mucho. A ver, don Ángel, ¿qué es tener fe? ¿Qué significa tener fe? Creer en algo. Creer en algo, ¿ok? Ciertamente creer en algo es una manifestación de la fe, pero no es en esencia la fe misma. ¿Qué es la fe? Es verdad lo que dijo don Ángel. A ver, si yo tengo fe en Dios es porque creo en Dios. Sí, pero el creer en Dios es ni más ni menos un sinónimo de la fe, es una consecuencia de la fe. Pero no nos olvidemos que la fe es una cosa sobrenatural. De hecho, la fe es una de las virtudes teologales. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las virtudes teologales. Son la fe, la esperanza y la caridad. La fe es una de las virtudes teologales. ¿Por qué es una virtud teologal? Porque es una virtud que no viene, que no es una virtud que la desarrollamos nosotros en el camino, sino que es una virtud que ya viene de fábrica en nuestra alma. Dios nos la pone en nuestra alma desde nuestra creación, desde nuestro nacimiento, desde nuestra concepción. Es decir, la fe es una virtud sobrenatural que viene inscrita en nosotros. Entonces, pensemos, si como dijo don Ángel, la fe es creer en algo, ¿ok? Hay algo que yo tengo que creer a través de la fe. Si Dios se revela, Dios se está dando a conocer y Dios nos está mostrando algo a nosotros, ¿qué es entonces la fe? La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Repito, ¿qué viene a ser la fe? La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela, ¿sí? Y que le permite al hombre dar una luz o recibir una luz sobreabundante de parte de Dios. Es decir, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Dios hace su trabajo de darse a conocer, Dios nos muestra cosas, Dios nos enseña cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? Como dijo don Ángel, creemos en ello. ¿Y cómo creemos? A través de la fe, porque la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. ¿Se entiende? ¿Sí? La fe es eso, la respuesta del hombre a Dios que se revela. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Entonces, si ya sabemos que el depósito de la fe es el compendio de toda la enseñanza oficial de la revelación de Dios, y que el depósito de la fe comprende todas las cosas, como dijo don Ángel, en las que nosotros debemos creer por fe, entonces debemos entender que si el depósito de la fe está a cargo de la iglesia, como se los mencioné hace algún rato, deberíamos un poco entender ya más bien visiblemente quién se encarga de administrar este depósito de la fe. Porque a diferencia de los hermanos evangélicos, que ellos hablan de la iglesia como una cosa etérea, como una cosa imaginaria, como una cosa no tangible, nosotros los católicos entendemos la iglesia como algo etéreo también, como el cuerpo místico de Cristo, el cual formamos parte por el bautismo, pero también la iglesia tiene una estructura visible, ¿ya? La sede de la iglesia está en Roma, en el Vaticano, y es presidida por el sumo pontífice, que es el sucesor del apóstol Pablo, que en este caso es el Papa Francisco. Y dentro de la iglesia, como estructura visible, tenemos el magisterio de la iglesia. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? A ver, para que ustedes lo entiendan, esto es como cuando en una empresa hay un gerente, hay un director, hay un jefe, hay un coordinador y hay un equipo operativo. Cuando se reúne la plana mayor de esta empresa, le llamamos al consejo directivo o el directorio de la empresa. Algo más o menos parecido es el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia es el que se encarga o tiene como tarea el enseñar
el dar a conocer toda la revelación de Dios que llega a nosotros por la fe, que pertenece como propiedad a la iglesia, a la institución que Cristo formó, que es la iglesia, y se conforma por el colegio episcopal. ¿Cuál es el colegio episcopal? Es el conjunto de todos los obispos a nivel mundial que están en comunicación jerárquica con el sumo pontífice, ¿ya? El colegio episcopal particularmente hace referencia a los cardenales que trabajan en este magisterio y que se encargan de administrar el depósito de la fe. Es decir, no es que solamente el depósito de la fe está escondido en un libro ahí y tapiñado en una caja fuerte en el Vaticano. No, 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 no. El depósito de la fe llega a nosotros a través del catecismo, a través de esto que ustedes están recibiendo aquí, de esta enseñanza catequética. Claro, yo no soy obispo, no soy cardenal, pero llega a través del colegio cardenalicio a nosotros los catequistas y nosotros lo transmitimos a ustedes para que ustedes lleguen al conocimiento de la fe en Dios. Entonces, este depósito de la fe llega a ustedes a través del magisterio de la iglesia, en sí mismo a través de la iglesia. ¿Ok? Si notan cómo se conectan todos los temas que estamos tratando hasta ahora. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Ok? Bueno, como el día de hoy les he dado bastante material para que no se me abomben y no se me asusten, vamos a quedarnos hasta ahí. No sin antes, me parece que no le puse asistencia todavía a don Ángel, vamos a ponerle asistencia. Don Ángel, ¿ya vio la clase que quedó en la página de la parroquia? Sí, Ya, perfecto, vamos bien entonces. ¿Quién más se conectó? Betsy no está conectada, ¿no? No, Betsy nunca se conectó. Ok, entonces. Listo. Entonces, si no hay dudas, les repito, si se les llegara a presentar alguna duda, alguna inquietud, me escriben directamente al WhatsApp y ahí desasnamos cualquier inquietud y vamos avanzando. Lo importante no es solamente ir y que esto sea un monólogo, sino que ustedes vayan entendiendo y vayan asimilando todos y cada uno de los conceptos que estamos compartiendo. Les recuerdo que tenemos de tarea como lectura para este mes la encíclica Deus Caritas Est. ¿Ya? Supongo que nadie la ha abierto siquiera, pero les recuerdo para que empiecen a leerla, vayan avanzando, porque de esa encíclica vamos a empezar a hablar a partir, no de la siguiente clase, después de 2 clases vamos a empezar a hablar de esa encíclica. Y es importante que ustedes ya la hayan ojeado un poquito, ¿ok? Listo, entonces, vamos a quedarnos hasta ahí. Les agradezco mucho por haberse conectado. Nos vemos el día de mañana a la misma hora y el mismo canal. ¿Ok? Que pasen buena noche, cuídense mucho. Chao, buenas noches. Pasen bien. Bye. Chao.